Un saludo especial a todos nuestros amigos de Quindío Noticias. Estamos aquí, como les prometimos, con más invitados acerca del tema del plebiscito para la paz. Estamos con Sandra Paola Hurtado, es gobernadora, exdiputada, una líder en el departamento del Quindío que ha tomado la decisión de leer los acuerdos y contárselo a todos los quindianos. Pues bienvenida, doctora Sandra Paola, a esta información de Quindío Noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Fabio, por invitarme a este espacio tan importante para los quindianos y para los colombianos. Efectivamente, estamos haciendo una maratón, un trabajo importante de pedagogía frente a los temas del plebiscito, contándole a la gente realmente lo que está pasando hoy por hoy en Colombia y la responsabilidad que nos asiste a todos como ciudadanos. Hoy no está hablando la exgobernadora, está hablando una ciudadana que tiene una responsabilidad con la gente, que finalmente lo que quiere es que no se sigan diciendo mentiras y no se sigan diciendo verdades a medias. Lo que queremos es desenmascarar esas verdades a medias y hablarle a la gente con claridad frente a lo que nos ocupa hoy, frente a los acuerdos. De manera acuciosa, de manera juiciosa, hicimos un análisis, generamos un pronunciamiento frente a todos los acuerdos, frente a las 297 páginas que acompañaron obviamente este acuerdo como tal que se tiene pactado entre las FARC y el Gobierno Nacional, que es además un acuerdo entre comillas, porque para mí es una rendición del Estado colombiano frente a las FARC, es una cesión de todas las garantías del Estado colombiano frente a las FARC como tal, privilegios y prebendas que hoy un colombiano de a pie no tiene y que finalmente le va a tocar pagar mucho más para poder generar, digamos que, las ventajas y privilegios que hoy el gobierno le quiere dar a personas que han hecho tanto daño en el país. Por eso generamos un análisis, hicimos un trabajo, le notificamos además al presidente de la República a través de una carta y a los representantes de la Cámara cuál era nuestra posición. Simplemente como ciudadana, hoy sin credencial, pero con la responsabilidad que me asiste de hablar a los quindianos y también a los colombianos que nos escuchan frente a las grandes preocupaciones de una mujer que sin ser santista y sin ser uribista, hoy tiene una posición clara frente a los acuerdos y precisamente esa es la cartilla que le voy a dejar a usted en sus manos para que la gente vea cómo Sandra Paola Hurtado vota no el plebiscito, pero sigue firme con la paz, con argumentos puntuales y con un análisis detallado punto a punto de los 6 puntos del acuerdo de las 297 páginas. Usted lo ha dicho, son 6 puntos definitivos. Yo tengo aquí las 297 páginas, doctora Sandra Paola. Me he dado también a la tarea de revisar cada uno de ellos. ¿Ya lo leyó? Sí, ¿qué tal si le damos de pronto un vistazo, pues por el tiempo no detallado, pero sí general? Claro. Arranquemos con el punto número 1. Reforma Rural Integral. Sí, RRI, Reforma Rural Integral. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de este punto? Lo primero que tengo que decir es que es el punto que más me gusta. Es el punto que de alguna manera nos pone a soñar y nos entra como poesía a cada uno de quienes además amamos el campo, pero que además también tenemos grandes preocupaciones por la pobreza que se vive en el campo, por las brechas que obviamente tenemos allí y los cinturones de miseria que se están viviendo. Y pues en la reforma rural es una reforma, y la reforma agraria como tal es una deuda que tiene el Estado colombiano con los campesinos hace mucho tiempo. Entonces cuando empezamos a hablar de la reivindicación de campesinos, de la distribución de las tierras obviamente para quienes la puedan labrar, del hecho de poderle titular tantas tierras a tanta gente que no ha podido titular hace muchísimo tiempo, cuando hablamos de vías terciarias, de nuevas escuelas, de acueductos rurales, pues que es todo lo que yo hice en mi gobierno. Volvamos al campo fue precisamente la estrategia bajo la cual yo estuve además con mis campesinos, brindándoles garantías, brindándoles además oportunidades, tratando de cerrar brechas, llevando además a la educación rural temas como las tabletas, como los tableros digitales, muchas cosas, preocupándome por ellos. Eso suena música para mis oídos, pero ¿cuál es el pero? Viene la gran preocupación. Sí. Entonces, primero, hablan de un fondo de tierras. Aquí lo tengo, 3 millones, la página número 12. Exactamente, 3 millones de hectáreas son las que precisamente se van a utilizar dentro del fondo de tierras para redistribuir obviamente entre los campesinos y los guerrilleros, exguerrilleros pues obviamente de las FARC. Dice que las personas que no tengan o que tengan insuficiente tierra. O que tengan insuficiente tierra, exactamente. Hoy lo que podemos ver es que la guerrilla, por ejemplo, las FARC, son la tercer guerrilla más poderosa y más rica del mundo, que tienen alrededor, y dicen obviamente quienes conocen el tema, la revista Forbes, no lo digo yo, tiene más de 600 millones de dólares en sus cuentas, provenientes obviamente del uso permanente del narcotráfico como mecanismo de financiación. Sí. Pero además también las FARC ha sido la guerrilla que más ha despojado y ha desplazado campesinos durante 50 años, precisamente atesorando tierras en cabeza de muchos otros. Hoy tenemos muchísimos seguramente testaferros de esa guerrilla
que atesoran tierras, pero que además van a estar allí para la redistribución de esos 3 millones de hectáreas. Sí. El Estado colombiano solamente tiene 1 millón de hectáreas, eso lo dice precisamente el acuerdo, solamente tiene su poder entre bienes de extinción de dominio, lotes baldíos y demás, tiene 1 millón de hectáreas para redistribuir. Los otros 2 millones se van a conformar de diferentes ítems, usted los tiene ahí. Sí, señora. Aquí hay una que me preocupa y que nos ha llamado la atención muchísimas, a muchos de los que están aquí siguiendo Quindío Noticias, es el tema de la palabra expropiadas. Expropiadas. ¿Usted me puede traducir, me puede definir qué significa esa palabra? La expropiación por vía, además de resolución administrativa y por vía de la declaratoria de bien de interés público, es además que se declare un bien como bien de interés público a través de un acto administrativo discrecional, arbitrario, sin indemnización. Entonces usted cualquiera, usted como campesino tiene una tierrita, nunca ha podido explotarla porque su tierrita no ha tenido platica usted para poderle meter la siembra que se requiere, todo lo que se requiere. Y lo pongo en términos del Quindío, el 60% del territorio quindiano tiene tierras inexplotadas, improductivas, porque la gente no ha podido, obviamente, meterle la platica que se requiere para poderla hacer productiva. Eso significa, doctora, que el 60% del territorio quindiano podría estar en inseguridad jurídica y en riesgo de que la expropiaran, como la mayor expropiación del país y de la historia de Colombia, la expropiaran, la cogiera el gobierno nacional de sí, y obviamente sin ninguna indemnización, la trasladara al fondo de tierras para ser redistribuido entre campesinos que no tienen tierra ni tienen condiciones y entre los exguerrilleros que tienen en cabeza de otros testaferros, pero que obviamente también van a gozar de los privilegios de ese fondo de tierras. Quiero hacerle una pregunta complementaria. Sí. Se había dicho que era de acuerdo a una cantidad de hectáreas. Aquí no habla de hectáreas, ni de mínimas ni de máximas. No habla ni de mínimo ni de máximo. Así que ese cuentico de que es para los grandes proletariados del país es mentira. Aquí con que usted tenga 1 metro ya tiene un riesgo específico frente a los temas que tienen que ver con la expropiación. Entonces a mí sí me preocupa enormemente que en el fondo de tierras estemos hablando de la expropiación como mecanismo para poder conseguir tierras, en tierras inexplotadas, que además es una de las condiciones que tiene el departamento del Quindío. El 60% del territorio, lo dijo el IGAC, en un estudio con la Corporación Autónoma y con la ESAQUIN y con la Gobernación del Quindío. A mí me pueden decir que esto no nos va a poner a nosotros nosotros nos pueden poner a nosotros en inseguridad jurídica, que no nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo, obvio. Ahora bien, otro de los ítems son las zonas de reserva forestal, doctor Fabio, y es así que me duele. Y yo no veo dónde están los ambientalistas. ¿Cómo es posible que 20 años hemos venido protegiendo las zonas de reserva forestal y son además los predios que se han venido adquiriendo por la ley 99 a través de los entes territoriales, precisamente para salvaguardar recursos hídricos, recursos ambientales y demás? Y hoy el gobierno nacional simplemente a través de un acuerdo con las FARC va a entregar también esas tierras que no han querido ser explotadas, que no hemos permitido que se exploten de manera productiva por cuenta de la preservación y la conservación del medio ambiente y los temas que tienen que ver con la salvaguarda de la reserva forestal, de las reservas como tal, y ahora los vamos a entregar para que sean explotados y para que sean puestos a disposición obviamente de terceros. Y además, lo más grave, esas zonas de reserva forestal son las ricas en agua y en oro. Y ustedes saben que también otra de las actividades ilícitas de las FARC ha sido la minería. Entonces a mí que no me vengan con cuentos de que esto es un tema muy bonito de reforma agraria y que no tiene ningún picante, que no tiene ninguna preocupación y que no tenemos por qué estar preocupados nosotros cuando sí hay grandes preocupaciones y cuando sí hay grandes riesgos en el país de que terminemos como una Venezuela. Por la expropiación empezó Venezuela precisamente a generar los problemas de inequidad y los problemas gravísimos de delincuencia, de vandalismo y de violencia entre los mismos venezolanos, que hoy da cuenta de ese país en las ruinas que tiene actualmente y que yo no quiero para Colombia. Doctora Sandra Paola, ¿me permite? Le cambio al punto número 2. Claro que sí. La participación política de las FARC. Sí, señor. ¿Qué opina usted del tema? En el tema de la participación política yo le tengo que decir que yo estoy de acuerdo. Además como una mujer que cree en las instituciones, como una mujer que cree en la democracia, que cree en la diferencia y que a partir de los disensos se construyen verdaderos consensos en el país, yo creo firmemente en que las FARC sí tiene que tener una oportunidad de ir al Congreso de la República, que cambien los fusiles por micrófonos en el Congreso y que se den obviamente duro en los debates con los diferentes senadores de diferentes sectores y regiones del país. Me parece importante, finalmente ellos representan, así sea una minoría, pero representan un discurso y una ideología que también sirve para nutrir definitivamente programas de desarrollo del país. Eso me parece importante. Yo estoy de acuerdo con que les den participación. Lo que no estoy de acuerdo es en la desproporción que han utilizado frente al tema de la participación política. Sí. Hoy todavía no sabemos cuántos desmovilizados va a tener las FARC.
No sabemos si van a ser 10.000, 15.000, 30.000, no tenemos ni idea. Pongamos cuando más que sean 30.000 personas que se van a desmovilizar. Ese grupo como tal va además a representar a 30.000 personas. Y pongámosle que mucho, tengan 100.000 personas en los territorios de las zonas especiales de circunscripción especial, donde tienen injerencia y dominio ellos directamente como grupo al margen de la ley. No compensa de ninguna manera que le estemos entregando 5 curules de Senado y 5 curules de Cámara. Y 16 curules más de zonas especiales. Porque es que a mí no me digan que es que las zonas especiales van a ser para campesinos y víctimas, cuando efectivamente esos son territorios donde tienen dominio específico y expreso. Y por cuenta de eso pidieron umbral especial para esas zonas de reserva, para esas zonas especiales, justamente para poder tener la oportunidad de colocar su gente. Así que van a ser 26 curules en un congreso donde usted conoce perfectamente que ni las mayorías de los partidos tienen esa participación, mucho menos departamentos como el Quindío, con 500.000 habitantes que representamos, que tenemos solamente 3 representantes a la Cámara. Y estos, que no representan cuando más 30.000 personas, pues van a tener 26 curules. Eso es desproporcionado desde todo punto de vista. El umbral especial, la financiación además, con la que van a empezar a participar cuando ni siquiera hemos definido cuánta gente es la que representan. Es una desproporción total. Lo mío no es contra la participación política, lo mío es contra la participación política en inequidad y obviamente en desproporción frente a la democracia regional. ¿Usted por qué ha calificado esta parte como socialista? No, la parte de socialismo la tenemos clara, es en el primer punto, en el tema de reforma rural integral. Sí. Ese es precisamente en donde uno encuentra el discurso del socialismo y la redistribución de las tierras para esos 3 millones de hectáreas que se van a distribuir, pero el capitalismo sí, para yo atesorar a través de testaferros las tierras que hemos venido despojando y desplazando a tantos campesinos, pero que vamos a hacer aquí fila también para que nos entreguen muchas más. Es decir, es un doble discurso y una doble moral que nos quieren vender a los colombianos, y en donde la propiedad privada va a estar en vilo y en un altísimo riesgo precisamente de perderse a través de la figura más peligrosa que ha tenido países como Cuba, países como Venezuela en términos de socialismo. Doctora Sandra Paola, pasemos al tercer punto, fin del conflicto. Cese el fuego. El cese al fuego, obviamente, también estamos de acuerdo con la dejación de las armas. Nos hubiera gustado mucho más que fuera verdaderamente una entrega de armas. La dejación de las armas está bien. Todos queremos una Colombia diferente, mirada digamos, sin balas y sin torturas, sin masacres de parte de las FARC, porque la guerra no va a terminar. La primera gran mentira que nos han vendido en este tema es que la guerra ha terminado, cuando efectivamente si hay un fin del conflicto va a ser solamente con las FARC. No sabemos cuántos se van a desmovilizar. Lo que sí tenemos claro es que varios de los frentes de las FARC ya han dicho que no se desmovilizan, y ellos seguramente cambiarán de razón social, o se van para el ELN a fortalecer las filas del ELN, a fortalecer las filas del EPL, o van a cambiar de razón social, simplemente, pero la guerra no se va a terminar. Las BACRIM van a seguir, obviamente, generando aumentos en violencia dentro de las ciudades, y la delincuencia común no se va a acabar. Mientras en el país tengamos inequidades y además tengamos esas brechas tan anchas entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco, los que no tienen nada, pues nunca vamos a dejar la violencia, y mucho menos vamos a dejar de hablar de guerra y de hablar además de inversión en seguridad, porque lo que necesitamos es la protección del Estado. Así que el cese al fuego es una expectativa simplemente de la dejación de las armas de unos cuantos, pero de muchos otros que van a pasar a otras filas y que van a engrosar obviamente, digamos que la guerra, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Sí. Lo que nos molesta además en el tema del cese al fuego son la gran cantidad de prebendas que van a tener los victimarios, porque además lo quiero combinar con el punto 5, que es el de las víctimas. Cuando uno compara el punto 5 con el punto 3, que es el cese al fuego y las condiciones y las garantías de derecho que se les van a otorgar y privilegios que se les van a otorgar a los victimarios, y la compara con las garantías de las víctimas, pues se encuentra una diferencia total. No puede ser que las víctimas del conflicto armado, que han hablado tanto de que son el centro del conflicto, hoy no tengan financiación para ninguna de sus prebendas. En las víctimas, que me muestren el capítulo donde dice que van a tener el 90% también de un salario mínimo, o que les van a entregar plática para proyectos productivos, o que les van a entregar plática para que estudien, o que les van a entregar plática para que tengan 2 millones de pesos durante 6 meses, como lo van a hacer con los otros, o que van a tener garantizada la seguridad social y la pensión. En el capítulo de víctimas no hay nada de eso. Es más, ellos, su financiación en el punto 6, está claro que las FARC va a tener va a generar reparación de víctimas a voluntad. ¿Eso qué quiere decir, doctor Fabio? Lo que ellos quieran. Si les da la gana. Así de sencillo. Entonces, si les da la gana, reparan, y si no les da la gana, para eso está el Estado.
para que les sigan remediando el auxilio de arrendamiento por 3 meses, el auxilio de urgencia cuando se desplaza el uno al otro, de vez en cuando algunas personitas que se han favorecido las viviendas gratis, pero muchos otros están esperando oportunidades, cuando aquí en el capítulo de cese al fuego a ellos les vamos a dar casa, carro, finca y beca, así de sencillo, porque sí. Es que lo que estamos mostrando es el 90% de un mínimo, seguridad social, pensión, vamos a entregarles además 2 millones de pesos durante 6 meses, 8 millones para proyectos productivos, se les va a entregar además becas universitarias, el derecho a tener vivienda gratis y además, para redondear, ni un solo día de cárcel, solamente adscritos a proyectos comunitarios que son los que le van a redimir el castigo por haber abusado de nuestra gente inocente, por haber masacrado a tantas personas. Entonces, así muy bueno, un acuerdo hecho solamente para beneficiar a los victimarios, pero en donde las víctimas del conflicto van a ver pasar plata para el banco, van a ver cómo los que los hostigaban, los extorsionaban, los desplazaron, los masacraron, les mataron su gente, van a recibir de todo y ellos van a continuar en el mismo viacrucis de todos los días, en los mismos problemas, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de prebenda, porque eso está por encima de la Constitución. Eso quiere decir que se va a cumplir por encima de los gobiernos que vienen, por encima de la Constitución política y por encima de las prebendas. No hay derecho que estemos simplemente llenando de privilegios a unos victimarios cuando no tengo ni siquiera cómo garantizarle a las víctimas los mismos derechos o por lo menos ponerlos en igualdad de condiciones. Sí. Y cuando además esas prebendas de los victimarios, de las FARC, van a ir en detrimento del bolsillo de la mayoría de los colombianos y la sociedad civil. Doctora Sandra Paola, en el mismo capítulo 3 sí. Hay un tema que le preocupa mucho a los colombianos y es la unidad especial que se va a crear allí. Y dice la principal competencia de esta unidad es perseguirá judicialmente las conductas y a las organizaciones objeto de su mandato, investigará las responsabilidades penales de los integrantes de estas organizaciones y remitirá la información obtenida sobre autores, instigadores, organizadores, financiadores de las estructuras. ¿Qué es esto exactamente? La persecución que nos van a otorgar precisamente a quienes estamos diciendo que definitivamente también aquí debería existir de alguna manera quienes estamos oponiéndonos a este acuerdo que solamente privilegia a las FARC. Es decir, una unidad que va a garantizar que las FARC pueda perseguir al que le dé la gana. Así de sencillo. Eso es muy delicado, es demasiado peligroso para una democracia como la nuestra. Eso tiene que ver incluso con la policía política que también se implementó en Venezuela, en ese país que finalmente lo que hizo fue engordarnos y además envalentonarnos los guerrilleros y que ahora nos los mandaron acá, llenos obviamente de soberbia y arrogancia, para que el gobierno se entregara del todo a darles los privilegios. Esto, claro, esto es parte de los grandes desatinos y además de las particularidades desafortunadas de un acuerdo que lo único que está pensando es en privilegiarlos, en protegerlos incluso, porque van a tener esa unidad de escoltas y círculos además que los van a venir protegiendo directamente a ellos cuando han sido quienes más daño nos han hecho, y van a poner a los soldados y a los policías nuestros a escoltar obviamente a quienes siempre los han atacado. Esto es la falta de garantías en un país donde la democracia debe reinar, donde obviamente el derecho a la libre expresión debería reinar y donde no tenemos por qué tener miedo a decir las verdades, simplemente porque va a haber un juez que, adscrito a las FARC, va a tener como juzgar a personas que como yo y como otros estamos obviamente en contravía de esos acuerdos. Doctora Sandra Paola, usted es una mujer de familia. Usted nos ha mostrado siempre a todos los quindianos y a todos los colombianos lo importante que es el papá, la mamá. Usted como mujer, como líder, ¿se ha sentido tranquila al desarrollar su actividad profesional, política? Porque es que los acuerdos de principio a fin están diciendo que hay que restaurar, que hay que destacar el papel de la mujer, que es muy importante, pero también el de otras comunidades, se habla del tema de género. ¿Qué hablar acerca de la familia, de la importancia de la familia y qué se ganaría o se perdería en estos acuerdos? Pero la verdad es que en los acuerdos, además de manera muy desafortunada también, tenemos que decir que la familia allí perdió completamente su unidad, su definición más tradicional en Colombia. Yo que soy una mujer de familia, soy una mujer de fe, que soy una mujer además de apertura, porque mi mente es bastante abierta y además soy una mujer completamente incluyente, que no tiene nada contra la condición del LGBTI, pues no ve con buenos ojos el hecho de que aquí se quiere regar por todo lado el enfoque de género. No es cierto, y para mí, obviamente como mujer de fe, no es cierto que la sociedad sea la que edifique el ser humano. Nosotros nacemos hombres o mujeres, así de sencillo. Indistintamente de que usted en el mañana, obviamente en su futuro
en su futuro y en su presente, tenga una condición diferente y obviamente quiera hacer de su vida lo que quiera, porque además está en toda la libertad. Pero no nos pueden de ninguna manera obligar a nosotros a generar una identidad y a generar una definición, un cambio en la definición, pero no veo de ninguna manera que se utilice un lenguaje excluyente para quienes, como familia tradicional, vemos obviamente en la definición, en los principios y valores que se han venido generando durante todo el tiempo, la definición clara de lo que es un ser humano, de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. ¿Sigue el recorrido por el departamento del Quindío, en los municipios y en las comunas de la ciudad armenia? Claro que sí, hemos estado haciendo un trabajo maratónico. Todos los días salimos para un municipio diferente, para una comuna diferente. Hemos estado en la comuna número 2 y la comuna número 3 de Armenia, en Mercar, en la parte comercial de Los Naranjos, obviamente en la comuna 2. También estuvimos haciendo el recorrido por la comuna número 6. Estuvimos en el Estadio Centenario acompañando a mucha gente. Hemos estado también en la comuna número 8. Estuvimos en la Check también con los comerciantes hablando con ellos. Estuvimos en Tebaida, hemos estado en Finlandia, hemos estado también en Quimbaya. Vamos para Salento, estamos en Circasia, contándoles nuestras preocupaciones. Finalmente que sea la gente la que tome la decisión, pero que no vayan a ciegas. Que no digan que no se lo advertimos. Que no digan que obviamente aquí en el Quindío no hubo quien les dijera lo profundo de los acuerdos y lo que obviamente nos preocupa más que cualquier cosa en este momento. Y tenemos pocos días y estaremos dándole muy duro y además agradeciendo a los medios de comunicación que a pesar de la desigualdad que existe entre la campaña del sí, que tiene toda la maquinaria, toda la pauta publicitaria, toda la mermelada para poder repartir, pues que algunas personas que como yo, sin ser uribistas, queremos también promover un mensaje de no al plebiscito con argumentos sólidos y obviamente con grandes preocupaciones que son las que hoy queremos compartir con los quindianos y con los colombianos. Definitivamente entonces. Yo voto no al plebiscito, pero sigo firme con la paz. Doctora Sandra Paola, gracias por acompañarnos en Quindío Noticias. Muchas gracias, Héctor Fabio, a ti y obviamente saludo especial a toda la gente linda del Quindío, de Colombia, que nos ven hasta en este momento, decirles que seguimos firmes con la paz, pero que de ninguna manera se puede votar ese plebiscito, que tenemos que salir a votar masivamente porque es un compromiso con el país, no es un compromiso con Santos, no es un compromiso con Uribe, no es en contra de Uribe ni es en contra de Santos, esto es por nosotros, por la Colombia que todos queremos, tenemos que salir el 2 de octubre de manera masiva a votar no al plebiscito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.